Inga esperaba ansiosamente en el restaurante, golpeando nerviosamente con las uñas la mesa de mármol. Intentó parecer tranquila, pero su corazón estaba agitado. Me sequé los pies de manera desigual, incapaz de encontrar la serenidad ante lo que estaba por venir. Estaba impaciente por enfrentarse a Sergei, el traidor. Con cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba, envolviéndola en un velo de anticipación e incertidumbre. Recuerdos turbulentos de la pelea en el desierto de hace un mes invadieron su mente. Las palabras intercambiadas entre ellos resonaron en su memoria, mezclándose en una maraña de emociones confusas. Inga no podía recordar exactamente de qué se trataba la discusión, pero sabía que era profunda y dolorosa. Las heridas aún estaban frescas, las palabras aún cortaban como cuchillos afilados. Sin embargo, esperó pacientemente el momento en que Sergei regresara con ella. Cada ruido en el restaurante la hacía estremecerse, esperando que fuera él quien finalmente enfrentara la verdad que pendía entre ellos. El aroma de platos exóticos flotaba en el aire, mezclándose con la tensión palpable que envolvía a Inga. Ella no sabía qué esperar. Sus pensamientos oscilaban entre la ira y la tristeza, entre el deseo de enfrentarse a Sergei y el miedo a lo que pudiera decir. ¿Se le ocurrirían excusas vacías, tratando de suavizar las asperezas de su disputa pasada? ¿O vendría con el mismo desdén arrogante que la había herido tan profundamente? Mientras esperaba, observé a los otros comensales en el restaurante, sus animadas conversaciones y risas flotando en el aire. Se sentía aislada en su propia burbuja de angustia, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar. El tiempo parecía pasar, prolongando su agonía y su incertidumbre. Finalmente, una sombra se materializó en la entrada del restaurante, interrumpiendo sus tumultuosos pensamientos. Tu corazón dio un vuelco mientras tus ojos buscaban frenéticamente la figura familiar. ¿Podría ser él? Sergei, el hombre al que amaba y odiaba al mismo tiempo, el hombre que la había herido y confundido sin remedio. Sus miradas se encontraron y, por un breve momento, el mundo que los rodeaba desapareció. No había nadie más que ellos dos, atrapados en un momento de intensidad emocional. Inga tragó saliva, esperando que Sergei tomara la iniciativa y rompiera el silencio que los rodeaba. Pero Sergei permaneció quieto, sus ojos revelaban una compleja mezcla de emociones. Inga vio el dolor, el remordimiento y tal vez incluso el arrepentimiento en sus ojos. Fue un espectáculo desgarrador, una confirmación de que las heridas que los separaban aún no habían sanado. Natasa, la mejor amiga de Inga, sostuvo el teléfono con manos temblorosas mientras marcaba el número de la familia. Sabía que la noticia que estaba a punto de revelar podría cambiarlo todo, podría poner patas arriba el mundo de Inga. El teléfono sonó una, dos veces y finalmente alguien contestó al otro lado de la línea. Inga se llevó el teléfono a la oreja y su corazón latía con anticipación. Sintió que se le formaba un nudo en la garganta, un oscuro presentimiento flotando en el aire mientras esperaba las palabras que Natasa estaba a punto de decir. Natacha. La voz de Inga sonaba débil e incierta, una mezcla de ansiedad y esperanza coloreaba sus palabras. Inga, respondió Natasa, su propia voz llena de arrepentimiento y desgana. Sabía que no podía evitar la verdad, que era su responsabilidad compartir las sombrías noticias que había descubierto. Natasa respiró hondo y reunió todo su coraje antes de dejar que las palabras escaparan de sus labios. Sabía que las siguientes palabras serían como puñales en el corazón de Inga, pero era mejor que supiera la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Sergei, comenzó Natasa, su voz temblaba ligeramente. Sergei está a punto de casarse con otra persona. El mundo de Inga pareció detenerse en el momento en que las palabras de Natasa resonaron en sus oídos. Sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago y le hubieran quitado el aire de los pulmones mientras intentaba procesar la magnitud de la revelación. Una ola de conmoción recorrió su cuerpo, un torbellino de emociones conflictivas envolviéndola en su implacable abrazo. Se sintió devastada, traicionada, como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies. Todas sus esperanzas y sueños se derrumbaron a su alrededor, dejándola a merced de un doloroso vacío. Pero incluso en medio de la aplastante agonía, Inga luchó por mantenerse fuerte. Se negó a permitir que sus lágrimas traicionaran su vulnerabilidad y prefirió ponerse una máscara de determinación y coraje. Sabía que no podía permitirse el lujo de desmoronarse ahora,
no cuando su fuerza era tan desesperadamente necesaria. Con la mandíbula apretada y los ojos ardiendo por la emoción reprimida, Inga se obligó a responder, con la voz ligeramente temblorosa pero firme. Gracias por decírmelo, Natasa, dijo, luchando por mantener la compostura. Yo lo manejaré. Y así, a pesar de la tormenta de dolor que la consumía por dentro, Inga tomó una decisión. Decidió asistir a la boda de Sergei, afrontar la realidad de frente, aunque eso significara enfrentarse al hombre que le había roto el corazón en 1000 pedazos. Porque, en lo más profundo de su ser, sabía que no podía huir de la verdad. Necesitaba enfrentarse a Sergei, afrontar el dolor y la traición que él le había infligido. No podía permitir que él la destrozara sin luchar, sin decirle su propia verdad. Inga se aferró con fuerza al enorme ramo de rosas blancas mientras caminaba por las concurridas calles de la ciudad. Cada pétalo era un recordatorio del amor que aún albergaba en su corazón, a pesar del dolor y la traición que la consumían. Sabía que aquellas flores representaban más que un simple regalo para la boda de Sergei, eran un símbolo de su determinación, de su coraje para afrontar cualquier cosa que el destino le deparara. El viento susurraba suavemente entre las hojas de los árboles, como si intentara calmar el tumulto de emociones que hervían en su interior. Pero Inga no permitió que la serenidad de su entorno la distrajera de su misión. Tenía un objetivo claro en mente y nada la detendría. El lujoso restaurante donde se llevaría a cabo la celebración se alzaba imponente frente a él, con las puertas abiertas como brazos acogedores listos para recibir a los invitados. Inga hizo una pausa por un momento, sintiendo el peso del destino sobre sus hombros, pero se negó a debilitarse. Estaba decidida a enfrentarse a Sergei, mirarlo a los ojos y decirle lo que había que decir. Con pasos decididos, Inga cruzó la entrada del restaurante, su presencia irradiaba una mezcla de coraje y vulnerabilidad. Sabía que el camino por delante sería arduo, lleno de obstáculos y desafíos, pero estaba dispuesta a afrontarlo de frente. A medida que se acercaba al salón de baile, el sonido de risas y animadas conversaciones llenaron el aire, una cacofonía de voces que resonaban en sus oídos como un recordatorio constante de todo lo que estaba en juego. Sintió que su corazón se aceleraba ante la anticipación del inminente encuentro, una mezcla de miedo y esperanza burbujeaba en su interior. Inga respiró hondo y reunió todo su coraje antes de entrar a la habitación. Luchó por mantener la compostura, por ocultar la tormenta de emociones que asolaba su interior. No podía permitir que Sergei viera su debilidad, no ahora, no cuando había tanto en juego. El salón estaba lleno de gente, cada uno inmerso en su propia conversación y celebración. Pero para Inga, el resto del mundo desapareció cuando sus ojos se encontraron con los de Sergei. Él estaba allí, en el centro de todo, radiante con su elegante traje y una brillante sonrisa iluminando su rostro. Inga sintió que se le oprimió el pecho al verlo, una tumultuosa mezcla de amor y dolor inundó su alma. Se acercó lentamente, su corazón latía salvajemente en su pecho mientras se preparaba para enfrentar al hombre que una vez había sido todo para ella. Sergei levantó la vista cuando la vio acercarse, con una mezcla de sorpresa e incomodidad cruzando su rostro. No esperaba verla allí, no ahora, no en este momento tan delicado. Pero Inga no retrocedió. Ella se mantuvo firme, con los ojos fijos en los de él y una feroz determinación brillando en su mirada. Tenía algo que decir, algo que había que decir, y no había tiempo que perder. Luego de una breve espera que pareció una eternidad, finalmente 3 autos de lujo aparecieron en el horizonte, avanzando con imponente elegancia hacia el lujoso restaurante donde se llevaría a cabo la celebración. La tensión en el aire era palpable, una mezcla de expectación y aprensión que se cernía sobre todos los presentes. Uno de los coches, el líder de la pequeña caravana, era conducido por Sergei, el recién casado, cuyo rostro reflejaba una mezcla de felicidad y nerviosismo mientras se preparaba para el siguiente capítulo de su vida. Su traje blanco brillaba a la luz del sol, resaltando su presencia entre la multitud. Inga observó atentamente, su corazón latía salvajemente en su pecho mientras se preparaba para la inminente confrontación. Sabía que este sería un momento decisivo, un instante que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Cuando los coches finalmente llegaron a su destino, la emoción alcanzó su punto máximo. Los invitados atestaron la entrada, ansiosos por dar la bienvenida a los recién casados y presenciar su felicidad. Pero para Inga, todo parecía suceder en cámara lenta,
Cada segundo pasaba lentamente mientras se preparaba para enfrentar al hombre que alguna vez ocupó un lugar especial en su corazón. Con pasos decididos, Inga se colocó en el camino de Sergei, su mirada firme y decidida mientras se preparaba para pronunciar el discurso que durante tanto tiempo había guardado en su corazón. Sus labios temblaron levemente, una mezcla de emociones se desbordó en cada palabra que había planeado decir. Cuando Sergei finalmente salió del coche, sus miradas se encontraron en un momento cargado de significado. Vio la determinación en sus ojos, la fuerza que había reunido para afrontar este momento difícil. Por un instante, el mundo pareció desaparecer a su alrededor, dejándolo solo a ellos dos en un paisaje de emociones encontradas. Inga respiró hondo y reunió todo el coraje que poseía antes de empezar a hablar. Sus palabras fluían con una intensidad emocional que la sorprendió incluso a ella misma, cada frase cargada de significado y verdad. Habló del amor que una vez los había unido, de los recuerdos que compartían y los sueños que habían alimentado juntos. Habló sobre el dolor de la traición y la lucha por seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. Sus palabras resonaron en el aire, una mezcla de despedida y renacimiento, un testimonio de su coraje y determinación. Cuando finalmente estuvo terminado, Inga sintió que se le quitaba un peso de encima, una sensación de alivio mezclada con tristeza y esperanza. Sabía que esto era solo el comienzo de un viaje incierto, pero estaba decidida a afrontarlo de frente, con dignidad y valentía. Con una última mirada hacia atrás, Inga dio un paso atrás, alejándose lentamente del tumulto de emociones que la rodeaba. Sabía que era hora de seguir adelante, de dejar atrás el pasado y abrirse al futuro que la esperaba. Inga quedó sumida en la oscuridad de la noche, envuelta por una tormenta de emociones que parecía desgarrarle el corazón. Se encontró en su habitación, sola y devastada, enfrentándose a la dolorosa realidad de la traición de Sergei. Las lágrimas rodaban incesantemente por sus mejillas, testigos mudos de su angustia y dolor. La noche se extendía ante ella, interminable y despiadada, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirle afrontar el peso aplastante de su decepción. Se preguntó cómo podría seguir adelante, cómo podría encontrar la fuerza para seguir adelante sin el hombre que una vez ocupó un lugar tan especial en su corazón. Cada recuerdo doloroso se infiltró en su mente, como cuchillos afilados que perforan su alma herida. Revivió los momentos felices que había compartido con Sergei, las sonrisas que compartieron y los sueños que alguna vez habían alimentado juntos. Y ahora, todo parecía desmoronarse a su alrededor, dejando solo ruinas y desolación a su paso. Se preguntó qué había hecho mal, dónde había fracasado en su búsqueda del amor y la felicidad. Se culpaba por no notar las señales, por haber confiado ciegamente en alguien que no merecía su devoción. El dolor de la traición era insoportable, una carga que parecía aplastarla bajo su peso abrumador. Inga sintió como si su vida hubiera llegado a un final prematuro, como si todo color hubiera desaparecido del mundo que la rodeaba. Se encontró atrapada en un vórtice de desesperación, incapaz de encontrar una salida a su abrumador dolor. ¿Cómo podría vivir sin el hombre que una vez amó con todo su corazón? La incertidumbre del futuro se cernía sobre ella como una nube oscura, oscureciendo cualquier rayo de esperanza que quedara en su corazón roto. Se sentía perdida e impotente, como si hubiera perdido el suelo bajo sus pies y estuviera a la deriva en un mar de sufrimiento y desesperación. A medida que avanzaba la noche, Inga luchaba por encontrar algo de consuelo en medio de la oscuridad que la consumía. Se aferró a los recuerdos de días mejores, los momentos de felicidad que alguna vez había compartido con Sergei. Pero incluso esos recuerdos ahora parecían lejanos e irreales, como si pertenecieran a otra vida, a otra persona. La soledad fue su única compañera en esta noche oscura, envolviéndola en sus brazos helados y susurrando palabras de desesperación en sus oídos. Se sentía como un barco sin timón en un mar tormentoso, a merced de las olas turbulentas que amenazaban con tragarla en cualquier momento. Inga, con los ojos enrojecidos e hinchados por el llanto, sintió una necesidad irresistible de llamar a su mejor amiga, Natasa. Sabía que Natasa sería la única capaz de comprender su dolor y ofrecerle el apoyo que tanto necesitaba en ese momento oscuro de su vida. Natasa, al contestar el teléfono, notó inmediatamente la angustia en la voz de Inga. Ella se sorprendió al escuchar la tristeza en sus palabras, preocupada por lo que podría haber sucedido para dejar a su amiga tan devastada. Natasa, necesito verte, dijo Inga con voz temblorosa,
luchando por contener las lágrimas que amenazaban con derramarse en cualquier momento. Por supuesto, querida. Ya voy en camino, respondió Natasha, sintiendo que se le encogía el corazón al darse cuenta del estado emocional de Inga. Poco después, Natasha llegó a la casa de Inga y quedó impactada al verla tan abatida y desolada. Se acercó y abrazó tiernamente a Inga, sintiendo su cuerpo temblar mientras se aferraba desesperadamente a la amistad y el consuelo que Natasha le ofrecía. Inga, ¿qué pasó? ¿Estás bien?, preguntó Natasha, preocupada por su amiga. Inga negó con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras para describir la tormenta emocional que la consumía por dentro. Se sentía perdida e impotente, incapaz de comprender cómo todo había salido mal tan rápido. Natasha tomó firmemente la mano de Inga y le ofreció un apoyo silencioso y reconfortante. Sabía que no podía borrar el dolor de Inga, pero estaba decidida a estar a su lado durante este momento difícil. Demos un paseo juntos, Inga. Necesitas dejar salir todo lo que sientes, sugirió Natasha, sabiendo que a veces compartir el dolor con alguien de confianza podría aliviar un poco la carga. Inga estuvo de acuerdo, sintiéndose agradecida por la presencia solidaria de su amiga. Salieron juntos, caminando por las silenciosas calles de la ciudad, mientras Inga contaba lo que había sucedido entre ella y Sergei. Le contó a Natasha la traición, cómo se sentía traicionada e impotente ante el doloroso descubrimiento. Cada palabra era como un cuchillo afilado que le cortaba el alma, pero sabía que necesitaba compartir su dolor con alguien que entendiera. Natasha escuchó atentamente y ofreció palabras de aliento y apoyo a lo largo del camino. Admiraba la fuerza de Inga ante la adversidad, su capacidad para afrontar el dolor de frente y seguir avanzando, incluso cuando todo parecía perdido. Inga se sentó frente a la ventana, observando cómo el sol salía lentamente en el horizonte. Amanece una nueva mañana que trae consigo la promesa de un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de encontrar la felicidad. Respiró hondo, tratando de sacudirse las sombras del pasado que aún se cernían sobre ella. La traición de Sergei todavía le dolía, pero sabía que necesitaba encontrar una manera de seguir adelante, dejar atrás el pasado y comenzar una nueva etapa de su vida. Inga se puso de pie con determinación, decidida a no dejar que la traición la defina. Sabía que merecía algo mejor que ser consumida por el dolor y la angustia. Era hora de liberarte de las cadenas del pasado y abrirte a nuevas posibilidades. Con pasos firmes, Inga comenzó a trazar un nuevo camino para sí misma. Se comprometió a centrarse en su propio bienestar, cuidarse y buscar la felicidad donde quiera que pudiera encontrarla. Hizo una lista de cosas que le gustaría hacer, lugares que le gustaría visitar, experiencias que le gustaría tener. Era hora de redescubrir quién era ella, de reconectarse con sus pasiones y sueños, de abrazar la vida con una determinación renovada. Inga comenzó a realizar actividades que la hacían sentir viva. Se matriculó en clases de baile, exploró nuevos pasatiempos y pasó más tiempo con amigos y familiares que la apoyaron incondicionalmente. Con cada paso que daba hacia su nuevo futuro, Inga sentía que el peso de la traición de Sergei se disipaba lentamente. Se dio cuenta de que la clave de su felicidad estaba en sus propias manos, que tenía el poder de crear la vida que deseaba, sin importar las circunstancias. Las semanas se convirtieron en meses e Inga continuó recorriendo su camino con valentía y determinación. Enfrentó desafíos y reveses, momentos de duda e incertidumbre, pero nunca abandonó su búsqueda de la felicidad. Aprendió a valorar cada momento, a encontrar la belleza en las pequeñas cosas, a celebrar cada victoria, por pequeña que sea. Descubrió que la verdadera fuerza viene del interior, que la resiliencia y la esperanza pueden superar incluso las tormentas más oscuras. Con el paso del tiempo, Inga empezó a darse cuenta de que la traición de Sergei ya no la definía. Se había liberado del peso del pasado y había encontrado paz y aceptación en su interior. Inga estaba sentada en un acogedor café, perdida en sus pensamientos mientras revolvía distraídamente su taza de café. El ambiente era tranquilo, con el suave sonido de la música de fondo, creando un ambiente sereno y acogedor. Mientras miraba por la ventana, perdida en sus reflejos, sus ojos captaron la figura de un joven entrando al café. Tenía una presencia cautivadora, con una cálida sonrisa y un brillo en los ojos que parecía invitar a la conversación. Taras era su nombre. Se acercó con confianza y amabilidad, saludando a Inga con una sonrisa amistosa.
Se sintió atraída por su energía positiva y por la forma en que parecía genuinamente interesado en conocerla. La conversación entre ellos fluyó con naturalidad, como si fueran viejos amigos que se reencuentran después de años de diferencia. Taras era encantador, con un cautivador sentido del humor y una inteligencia que despertó el interés de Inga. Compartieron historias, risas y hasta algunas confidencias, creando un vínculo que parecía crecer con cada momento que pasaba. Inga se sintió cómoda en presencia de Taras, como si pudiera ser ella misma sin miedo a ser juzgada. A medida que avanzaba la tarde, descubrieron más afinidades comunes, desde gustos musicales hasta experiencias de vida. Inga comenzó a darse cuenta de que había algo especial en esta conexión, algo que no había sentido en mucho tiempo. Cuando el sol empezó a ponerse y el café empezó a vaciarse, Inga y Taras continuaron hablando, perdidos en su propio mundo de entendimiento mutuo. El tiempo pareció ralentizarse a su alrededor, como si estuvieran en una burbuja protegida del resto del mundo. A medida que avanzaba la noche, Inga sintió crecer en su interior una sensación de ligereza y esperanza. Taras trajo consigo una nueva energía, una nueva perspectiva sobre lo que podría deparar el futuro. Mientras se despedían en la puerta del café, Inga se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de ella ese día. No podía ignorar la chispa de emoción que Taras había encendido en su interior, una sensación de posibilidad y renovación. Mientras caminaba a casa esa noche, Inga se encontró pensando en Taras y en la sonrisa sincera que le había dejado en el rostro. Sabía que había encontrado algo especial, algo que valía la pena explorar más a fondo. Sergei estaba sentado en su oficina, rodeado por el austero aura de los negocios, cuando recibió el correo electrónico que cambiaría su vida. Se quedó mirando la pantalla de la computadora, con los ojos fijos en las palabras que saltaban ante él. Fue el resultado de la prueba de paternidad del hijo de Kira. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras hacía clic para abrir el archivo, una mezcla de ansiedad y determinación se mezclaba dentro de él. Sergei había pasado noches sin dormir, atormentado por las dudas que lo habían perseguido desde que Kira le reveló la verdad sobre el niño. Ahora, ante la confirmación que tanto temía, Sergei sintió que una oleada de emociones contradictorias inundaba su mente. El resultado de la prueba fue claro e innegable, él no era el padre biológico del hijo de Kira. Una parte de él se sintió aliviada de tener finalmente una respuesta definitiva, pero otra parte se sintió perdida y confundida ante esta revelación. Recordó las palabras de Kira cuando le contó sobre el embarazo, el torbellino de emociones que expresó mientras intentaba explicar cómo sucedió todo. Sergei se había aferrado a la idea de ser padre, de formar una familia con Kira, pero ahora esa ilusión se desmoronaba ante sus ojos. Sin embargo, en medio de la confusión y la conmoción, una llama de determinación se encendió dentro de él. Se negó a permitir que esta revelación sacudiera su determinación de reconstruir su vida con Inga. En todo caso, este descubrimiento solo aumentó su convicción de que necesitaba hacer las paces con su pasado y seguir adelante. Con un profundo suspiro, Sergei cerró su computadora portátil y se levantó de la mesa. Sabía que tenía un largo camino por delante, lleno de desafíos e incertidumbres, pero estaba decidido a afrontarlos de frente. No permitiría que el pasado definiera su futuro. Mientras salía de la oficina y caminaba por el pasillo, Sergei sintió una nueva determinación latir dentro de él. Estaba listo para enfrentar cualquier cosa que se le presentara, listo para luchar por el amor que sabía que valía la pena. Cuando el sol se puso en el horizonte, arrojando rayos dorados sobre la ciudad, Sergei sintió una sensación de renovación en su interior. No sabía lo que le deparaba el futuro. Pero estaba dispuesto a abrazar lo desconocido con valentía y determinación. Sergei finalmente tomó la difícil decisión de separarse de Kira y seguir adelante con su vida junto a Inga. El proceso fue doloroso y lleno de altibajos, pero sabía que era el paso necesario para reconstruir su relación con Inga y buscar la felicidad que anhelaba. Al despedirse de Kira, Sergei sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que estaba cerrando un capítulo importante en su vida, pero también estaba ansioso por comenzar un nuevo capítulo con Inga. Con el corazón apesadumbrado pero decidido, se dirigió a la reunión prevista con Inga, donde esperaba encontrar la redención y la reconciliación que tanto buscaba. Mientras caminaba por las concurridas calles de la ciudad, Sergei reflexionaba sobre los altibajos de su relación con Inga. Habían pasado por muchos desafíos juntos,
pero él sabía en el fondo de su corazón que su amor era verdadero y podía superar cualquier obstáculo. Al llegar al lugar de la reunión, Sergei vio a Inga a lo lejos. Su corazón saltó de alegría al verla y se acercó a ella con pasos decididos. Inga lo recibió con una mirada llena de emoción, dejando al descubierto la mezcla de esperanza e incertidumbre que llenaba su corazón. He esperado tanto por este momento, dijo Inga, con la voz ligeramente temblorosa. Tenía tanto miedo de que nunca regresarías a mí. Sergei miró a Inga a los ojos y vio el dolor y la vulnerabilidad que escondía detrás de su valentía. Él extendió la mano y tomó su mano con ternura, prometiéndole que nunca más la dejaría sola. Nunca dejé de amarte, Inga, dijo Sergei, con la voz llena de emoción. Tú eres la luz de mi vida y haré cualquier cosa para reconstruir nuestra historia juntos. Las lágrimas corrían por el rostro de Inga mientras escuchaba las sentidas palabras de Sergei. Había esperado tanto tiempo por este momento, el momento en el que finalmente podrían dejar atrás el pasado y empezar de nuevo. Yo también te amo, Sergei, dijo Inga, con la voz ahogada por el peso de las emociones. Te perdono por todo lo que pasó y estoy listo para comenzar nuestra historia juntos de nuevo. Con una sonrisa temblorosa, Sergei abrazó a Inga con calidez y sintió que el peso del mundo se quitaba de sus hombros. Sabían que les esperaban desafíos, pero estaban decididos a afrontarlos juntos, lado a lado. Inga se encontró en un torbellino de emociones mientras contemplaba el futuro incierto que les esperaba a ella y a Sergei. A pesar del emotivo reencuentro y las promesas de amor eterno, una sombra de incertidumbre se cernía sobre su mente y su corazón. Sentada junto a la ventana de su apartamento, Inga observaba las luces de la ciudad bailando bajo el cielo nocturno, perdida en sus pensamientos. Se preguntó si podría volver a confiar plenamente en Sergei, si podría dejar atrás las heridas del pasado y abrirle su corazón una vez más. Los dolorosos recuerdos de traiciones y decepciones todavía resonaban en su mente, dejando cicatrices emocionales que nunca parecieron desaparecer por completo. Temía que, en el fondo, el pasado volviera a atormentarlos, poniendo en duda la solidez de su amor y su compromiso. Inga sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos y obstáculos, y se preguntaba si podrían superarlos juntos. Se preguntó si Sergei era realmente el hombre en quien podía confiar plenamente, si realmente había cambiado o si las viejas heridas aún podían resurgir. Sin embargo, a pesar de todas las dudas y miedos que la perseguían, había algo dentro de Inga que se negaba a renunciar al amor que sentía por Sergei. Recordó los momentos felices que compartieron juntos, las promesas de un futuro brillante que alguna vez se hicieron el uno al otro, y eso la llenó de esperanza. Inga sabía que el verdadero amor requería coraje, vulnerabilidad y fe. Entendió que no había garantías en el amor, pero estaba dispuesta a arriesgar su corazón una vez más por quien amaba. Con renovada determinación, Inga decidió darle una oportunidad al amor. Eligió confiar en su intuición, en sus profundos sentimientos por Sergei, y dar un paso valiente hacia el futuro desconocido que les esperaba. Al levantarse de la ventana, Inga sintió una sensación de paz interior que se extendía por todo su ser. Estaba lista para enfrentar lo que les deparaba el futuro, sabiendo que mientras estuvieran juntos, podrían superar cualquier desafío que el destino les deparara. Con un suspiro decidido, Inga se dirigió al dormitorio, donde Sergei la estaba esperando. Sabía que había muchas conversaciones y decisiones difíciles que tomar, pero estaba lista para afrontarlas de frente, con valentía y determinación. Sergei e Inga se lanzaron de cabeza al viaje de construir una nueva vida juntos. Después de los altibajos emocionales que enfrentaron, finalmente se encontraron y estaban decididos a hacer que esta relación funcionara pase lo que pase. Los primeros días de esta nueva etapa estuvieron llenos de una mezcla de emociones, alegría, esperanza, pero también temor. Ambos sabían que había mucho trabajo por delante, pero estaban dispuestos a afrontar los desafíos juntos, lado a lado. Inga estaba radiante de felicidad por tener a Sergei de vuelta en su vida. Se encontró sonriendo para sí misma cuando pensó en el futuro que compartirían juntos. Era como si una nueva luz se hubiera encendido en su interior, aportando calidez y luminosidad a sus días. Sergei, por su parte, estaba decidido a hacer las cosas bien esta vez. Se comprometió consigo mismo y con Inga a ser el mejor socio posible. Las lecciones del pasado le habían enseñado mucho y estaba decidido a no repetir los mismos errores.
Sin embargo, el camino hacia la felicidad total no fue nada fácil. Se enfrentaron a desafíos y obstáculos que pusieron a prueba su determinación y amor mutuo. Hubo momentos de desacuerdos y discusiones, pero también hubo momentos de profunda conexión y comprensión mutua. Inga y Sergei aprendieron la importancia de una comunicación abierta y honesta en su relación. Se comprometieron a escucharse unos a otros, compartir sus sentimientos e inquietudes y trabajar juntos para resolver cualquier problema que surgiera. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Sergei e Inga construyeron una vida juntos. Enfrentaron desafíos financieros, tomaron decisiones importantes sobre su futuro y planificaron sus sueños y aspiraciones. A pesar de las dificultades, el amor que compartían los sostuvo. Fue un amor profundo y verdadero, capaz de superar cualquier obstáculo que la vida ponía en su camino. Encontraron consuelo y fuerza en los brazos del otro, sabiendo que juntos podrían enfrentar cualquier cosa. Con el paso del tiempo, Sergei e Inga se encontraron cada vez más unidos. Compartieron risas y lágrimas, sueños y miedos, celebraron las pequeñas victorias y se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles. Mientras navegaban por las turbulentas aguas de la vida, Sergei e Inga descubrieron el verdadero significado del amor y la colaboración. Aprendieron que juntos eran más fuertes, más resilientes y más capaces de afrontar lo desconocido con valentía y determinación. Kira dio a luz a un hermoso bebé, al que llamaron Antoska. El pequeño vino al mundo en medio de una mezcla de emociones, alegría, expectación y un atisbo de aprensión. Para Sergei e Inga, la llegada del bebé fue motivo de celebración, pero había algo en el aire que los inquietaba. En el hospital, mientras sostenían al bebé en brazos por primera vez, Sergei e Inga intercambiaron miradas significativas. La felicidad inundó sus corazones, pero había una sombra sobre ellos, una sensación de que algo no estaba del todo bien. Inga intentó conectar con la alegría del momento, pero una inquietud persistente la molestaba. Observó a Kira sosteniendo al bebé con ternura, una madre orgullosa y radiante, y no pudo evitar sentir una punzada de malestar. Sergei, a su vez, intentó concentrarse en las buenas noticias. Antoska estaba sana y fuerte, un regalo precioso para la familia. Le sonreía a Inga, tratando de transmitir calma, pero por dentro también sentía una sensación de inquietud. Mientras amigos y familiares acudían a felicitarlos por el nacimiento del bebé, Inga y Sergei compartieron miradas silenciosas, como si estuvieran intentando descifrar juntos un acertijo. Había algo en los acontecimientos que los puso alerta, una sensación de que el destino les estaba trazando un rumbo incierto. A medida que avanzaba la noche y el hospital se calmaba, Inga y Sergei se encontraron solos en la habitación, mirando al recién nacido que dormía en la cuna de al lado. Una aura de tranquilidad envolvió la habitación, pero debajo de la superficie, había una corriente subterránea de tensión que los mantenía alerta. Inga rompió el silencio y expresó las preocupaciones que la habían perseguido desde que nació Antoska. Habló de su intuición, de su sensación de que algo no estaba bien, pero se esforzó por articular exactamente lo que le preocupaba. Sergei escuchó atentamente, su mente trabajando para encontrar respuestas a las preguntas no formuladas de Inga. Compartió sus propias dudas e incertidumbres, reconociendo la extrañeza de los acontecimientos que rodearon el nacimiento de Antoska. Juntos acordaron permanecer alerta y observar de cerca los acontecimientos que se desarrollaban a su alrededor. Se comprometieron a proteger a su familia y a afrontar cualquier desafío que se les presentara, sin importar las consecuencias. Sergei estaba sentado en la habitación, mirando el adorable rostro de Antoska mientras el bebé dormía pacíficamente en su cuna. Un sentimiento de inquietud lo invadió, una duda que creció en su corazón. No podía ignorar las discrepancias, las pequeñas pistas que le llevaban a cuestionar la paternidad de Antoska. Al observar al bebé, Sergei notó rasgos que no se parecían a sus propios rasgos faciales. Mientras sus ojos recorrían los rasgos del rostro de Antoska, no pudo evitar compararlos con los suyos y los de Kira. Había algo ahí que no encajaba, algo que le molestaba profundamente. Incapaz de ignorar sus sospechas, Sergei decidió tomar medidas drásticas. Necesitaba respuestas, aunque fueran dolorosas. No podía vivir en la incertidumbre, no podía permitir que la sombra de la duda se cerniera sobre su familia. Con el corazón apesadumbrado, Sergei se acercó a Kira con su preocupación. Intentó elegir sus palabras con cuidado,
pero no había forma de suavizar la gravedad de la situación. Necesitaba ser directo, afrontar la verdad, por difícil que fuera. Kira reaccionó con sorpresa e indignación ante las sospechas de Sergei. Ella protestó defendiendo la integridad de su relación y la paternidad de Antoska. Sin embargo, detrás de su fachada de confianza, Sergei podía ver una sombra de incertidumbre en sus ojos. Decidido a aclarar la cuestión de una vez por todas, Sergei buscó un laboratorio especializado en pruebas de paternidad. Rellenó los formularios con manos temblorosas y el corazón encogido por la ansiedad de lo que podría descubrir. Los días siguientes fueron una tortura para Sergei. Cada momento estaba cargado de tensión, cada segundo se prolongaba como una eternidad. Intentó distraerse, encontrar consuelo en los brazos de Inga, pero su mente siempre estaba enfocada en el inminente resultado de la prueba. Finalmente llegó el día del resultado. Sergei sintió un nudo en la garganta cuando abrió el sobre que contenía la respuesta a su pregunta más angustiosa. Sus ojos escanearon las palabras impresas en la página, su mente luchando por procesar la cruda e innegable verdad que tenía ante él. La prueba de paternidad confirmó sus peores sospechas. Antoska no era su hijo biológico. Un torbellino de emociones lo inundó, conmoción, tristeza, ira y una abrumadora sensación de traición. Sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies, como si el mundo entero se desmoronara a su alrededor. La cruel verdad lo golpeó con toda su fuerza, desgarrando los cimientos de su fe y confianza. Miró a Inga, sus ojos reflejaban el dolor y la confusión que consumían su alma. ¿Cómo podrían avanzar desde aquí? ¿Cómo podrían reconstruir lo que se había roto? Sergei estaba sentado a la mesa de la cocina, con el peso del mundo sobre sus hombros, mientras Kira preparaba la cena. La atmósfera estaba tensa, cargada con la electricidad de la verdad no dicha, lista para ser revelada. Con un profundo suspiro, Sergei se armó de valor y se enfrentó a Kira. Sus ojos se encontraron con los de ella, su expresión seria y decidida. Kira, comenzó, con la voz temblando por la emoción reprimida, tenemos que hablar de Antoska. Kira detuvo sus movimientos y sus ojos se encontraron con los de él en un instante de tensión palpable. Podía sentir el peso de la conversación flotando sobre ellos, la verdad a punto de derrumbarse. ¿Qué le pasa a Antoska?, preguntó, tratando de mantener la calma, pero había una nota de aprensión en su voz. Sergei respiró hondo y recogió sus palabras antes de continuar. Me hice una prueba de paternidad, admitió, con voz firme pero llena de dolor. Y resulta que no soy el padre biológico de Antoska. El silencio que siguió fue ensordecedor, llenado únicamente por el sonido ahogado de sus respiraciones. Kira sintió una opresión en el pecho, una mezcla de miedo y tristeza se agitaba en su interior. Miró a Sergei, sus ojos buscando en los suyos una respuesta, una explicación para la impactante revelación que acababa de escuchar. Sergei observó la tormenta de emociones que atravesaba el rostro de Kira, el dolor y la confusión reflejados en sus ojos. Sabía que las siguientes palabras serían difíciles, pero era la verdad lo que había que decir. Necesito saberlo, Kira, dijo, con voz suave pero firme. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué me ocultaste esto? Kira miró hacia abajo, incapaz de ver el dolor en los ojos de Sergei. Se sentía impotente, atrapada por la verdad que había mantenido oculta durante tanto tiempo. Yo no quería lastimarte, admitió, con la voz temblando de remordimiento. Sé que estuvo mal, pero tenía miedo de perderte. Te amo, Sergei. Siempre lo he hecho. Y Antoska, él es mi hijo, se mire como se mire. Sergei sintió una oleada de compasión mezclada con ira y confusión. Quería creer las palabras de Kira, quería aceptar el amor que ella decía sentir por él, pero la traición aún ardía en su corazón. Eso no cambia el hecho de que me mentiste, respondió, con la voz llena de dolor. Necesitamos lidiar con esto juntos, Kira. Pero no sé si podré superar este abuso de confianza. Kira lo miró con lágrimas en los ojos. Sabía que había mucho trabajo por hacer para reconstruir lo que habían perdido. Pero estaba dispuesta a luchar por su amor, incluso si eso significaba enfrentar la verdad más dolorosa de todas. Sergei se vio sumergido en un mar de incertidumbre, luchando contra las turbulentas corrientes de sus emociones. Su corazón estaba dividido entre dos mujeres, entre dos destinos que parecían imposibles de reconciliar.
Por un lado, estaba Inga, el amor de su vida, la mujer que había capturado su corazón con su bondad y determinación. Recordó los momentos de felicidad que compartieron juntos, las promesas de un futuro que parecía brillante y lleno de posibilidades. Sin embargo, incluso en medio de este recuerdo, había una sombra que se cernía sobre ellos, una sombra que no podía ignorar. Del otro lado estaba Kira, la madre de su hijo, la mujer que tantas alegrías y tristezas había compartido a lo largo de los años. Sintió una profunda responsabilidad por ella y su hijo, una responsabilidad que pesaba sobre sus hombros como un ancla que lo arrastraba hacia abajo. Mientras luchaba con sus dudas, Sergei intentó encontrar una solución al dilema que lo consumía. Sabía que no podía seguir viviendo de esa manera, atrapado entre dos mundos que parecían desmoronarse ante sus ojos. Sentado en su oficina, rodeado por las sombras de la noche, Sergei se encontró ante una elección imposible. Necesitaba decidir qué camino seguir, qué destino abrazar, aunque eso significara dejar atrás una parte de sí mismo. Las palabras de Inga resonaron en su mente, su rostro reflejado en la oscuridad de sus pensamientos. Podía sentir el llamado de su amor, el ardiente deseo de una vida juntos, pero también podía escuchar el llamado silencioso de Kira, la desesperada necesidad de su perdón, su promesa de redención. A medida que avanzaba la noche, Sergei profundizaba en sus reflexiones, buscando una respuesta que parecía escaparse de él a cada momento. Sabía que no podía seguir posponiendo esta decisión, que el tiempo se acababa y que necesitaba enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Finalmente, cuando el amanecer arrojaba sus primeros rayos de luz a través de las ventanas, Sergei tomó una decisión. Sabía que no sería fácil, que habría sacrificios que hacer y corazones que romper, pero era una decisión que necesitaba tomar. Levantándose de su silla, con la determinación brillando en sus ojos, Sergei partió hacia lo desconocido, listo para enfrentar lo que le deparara el futuro. Su corazón estaba apesadumbrado, su mente llena de dudas, pero sabía que al final lo único que importaba era seguir su propio camino, incluso si eso significaba dejar atrás todo lo que conocía y amaba. Inga y Sergei se vieron inmersos en un tumultuoso viaje en busca de la felicidad. Se encontraron en el epicentro de un torbellino de emociones y desafíos, decididos a enfrentar cada obstáculo que se interpusiera en su camino. Sus vidas se habían convertido en un laberinto de incertidumbre, donde cada rincón guardaba una nueva sorpresa, un nuevo giro que ponía a prueba su coraje y determinación. Pero a pesar de todas las pruebas, se negaron a darse por vencidos, manteniendo viva la llama del amor que ardía en sus corazones. Inga caminó por las calles de la ciudad, perdida en sus pensamientos, mientras el sol se ponía lentamente en el horizonte. Podía sentir el peso de las responsabilidades que recaían sobre sus hombros, el peso de las decisiones que debía tomar para asegurar un futuro mejor para ella y para Sergei. Cada paso era una batalla, cada respiración un doloroso recordatorio de las luchas que aún estaban por venir. Mientras tanto, Sergei se sumergía en un mar de reflexiones, navegando por las turbulentas aguas de sus propias emociones. Se encontró ante un dilema desgarrador, dividido entre el deseo de seguir su corazón y la necesidad de afrontar las consecuencias de sus decisiones pasadas. Cada pensamiento era un laberinto sin salida, una encrucijada que lo obligaba a elegir entre el amor y el deber, entre el deseo y la responsabilidad. Cuando la noche cayó sobre la ciudad, Inga y Sergei se acurrucaron en las sombras, compartiendo sus miedos y esperanzas en un mundo que parecía cada vez más incierto. Sabían que el camino por delante sería arduo y lleno de desafíos, pero estaban decididos a afrontarlo juntos, de la mano, preparados para afrontar cualquier cosa que el destino les deparara. Mientras tanto, la vida seguía su implacable curso, tejiendo los hilos del destino en una intrincada maraña de acontecimientos y circunstancias. Inga y Sergei se encontraron en el centro de esta vorágine, luchando por encontrar su lugar en un mundo que parecía tan lleno de promesas como de peligros. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Inga y Sergei se encontraron cada vez más cerca de alcanzar la felicidad que tanto anhelaban. Enfrentaron los desafíos con valentía y determinación, negándose a renunciar a sus sueños, incluso cuando el mundo parecía conspirar contra ellos. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte, Inga y Sergei continuaron su búsqueda de la felicidad, guiados por la luz del amor que brillaba en sus corazones, listos para afrontar lo que les deparara el futuro. Porque sabían que, al final,
La verdadera felicidad estaba dentro de ellos, esperando ser descubierta en cada momento compartido, en cada sonrisa intercambiada, en cada paso dado juntos hacia lo desconocido. Inga estaba en un torbellino de emociones cuando descubrió sorprendentemente que Taras, un hombre amable y cariñoso que había entrado recientemente en su vida, estaba interesado en ella. La revelación sacudió sus cimientos, arrojándola a un mar de confusión e incertidumbre. Se encontró dividida entre dos mundos, dos hombres, dos posibilidades que parecían chocar dentro de su corazón. De un lado, estaba Sergei, el amor de su vida, el hombre con el que había compartido tantos momentos preciosos, tantos recuerdos que resonaban en su mente como recuerdos de un pasado que insistía en no ser olvidado. Del otro lado estaba Taras, un hombre que representaba una nueva oportunidad de encontrar la felicidad en medio del caos de su vida. Inga se encontró sumergida en un mar de indecisión, luchando por encontrar una respuesta a la pregunta que resonaba en su mente: ¿con quién quería estar? Se vio obligada a afrontar una encrucijada que la obligó a elegir entre la comodidad del pasado y la promesa de un futuro incierto. Mientras sus pensamientos vagaban por los oscuros pasillos de su mente, Inga se encontró confrontada con una serie de preguntas sin respuesta. Se preguntó si era justo para ella tomar el camino más fácil, si era justo para Sergei ceder a las tentaciones de un amor nuevo y desconocido. Las palabras de Taras resonaron en su mente, resonando como un eco distante en un abismo sin fin. Recordó las risas compartidas, los momentos de complicidad, las conversaciones profundas que la hacían sentir viva como no había experimentado en mucho tiempo. Pero aún así, el fantasma de Sergei se cernía sobre ella, recordándole el amor que alguna vez compartieron, el vínculo que parecía nunca romperse, sin importar cuán difíciles se volvieran las cosas. Mientras el sol se ponía en el horizonte, proyectando sus rayos dorados sobre la ciudad dormida, Inga se encontró ante una elección que podría cambiar el curso de su vida para siempre. Sabía que no podía posponer más esta decisión, que necesitaba encontrar coraje dentro de sí misma para seguir adelante, para enfrentar lo desconocido con la determinación de quien sabe que el amor verdadero es algo por lo que vale la pena luchar. Y así, mientras las estrellas brillaban en el cielo nocturno, Inga se preparó para afrontar el mañana con la valentía de quien sabe que el destino está en manos de quien tiene la valentía de elegir su propio camino. Porque sabía que, en última instancia, la verdadera felicidad consistía en encontrar el coraje para seguir su corazón, sin importar a dónde la llevara. Inga se enfrentaba a una de las decisiones más difíciles de su vida. Después de reflexionar mucho sobre sus opciones y escuchar el llamado de su corazón, decidió darle una oportunidad a Sergei, el hombre que una vez ocupó un lugar especial en su corazón. Fue un viaje lleno de incertidumbre y miedo, pero Inga estaba decidida a seguir adelante e intentar reconstruir la relación que alguna vez compartieron. Mientras se acercaba a Sergei, sintió una mezcla de emociones inundar su alma. Había dolor y resentimiento, pero también amor, esperanza y la promesa de un futuro mejor. Sabía que no sería fácil, que el camino por delante estaría lleno de desafíos y obstáculos, pero estaba dispuesta a afrontarlos de frente, con la valentía de quien sabe que vale la pena luchar por el amor verdadero. Sergei, por su parte, estaba igualmente emocionado y decidido a hacer que las cosas funcionaran esta vez. Miró a Inga a los ojos y vio dolor y vacilación mezclados con esperanza y determinación. Sabía que tenía mucho que demostrar, que sus acciones harían más ruido que sus palabras, y estaba dispuesto a demostrarle a Inga que era digno de su amor y confianza. Sé que he cometido errores en el pasado, Inga, dijo Sergei, con la voz llena de sinceridad y arrepentimiento. Pero esta vez quiero hacer las cosas bien. Quiero reconstruir lo que alguna vez tuvimos juntos y hacer todo lo posible para ser felices. Las palabras de Sergei resonaron en el corazón de Inga y tocaron una fibra sensible en lo más profundo de ella. Vio la sinceridad en sus ojos, la determinación en su voz y supo que estaba diciendo la verdad. Sintió que los muros que había construido alrededor de su corazón comenzaban a desmoronarse, dando paso a la posibilidad de un nuevo comienzo. Con un suspiro de alivio, Inga se acercó a Sergei y aceptó su oferta de reconciliación. Se abrazaron sellando su promesa de hacer todo lo posible para ser felices juntos. Fue el comienzo de un nuevo viaje, un viaje marcado por la esperanza, la redención y el poder transformador del amor verdadero. Mientras el sol se ponía en el horizonte, arrojando sus rayos dorados sobre la pareja recién reconciliada, caminaron juntos hacia el futuro,
listos para enfrentar cualquier cosa que se les presentara. Porque sabían que juntos podrían superar cualquier desafío y conquistar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Y así, con el corazón lleno de esperanza y determinación, se prepararon para escribir el siguiente capítulo de su historia de amor. El día amaneció con aparente serenidad, pero el destino había preparado un giro dramático en la vida de Sergei. Mientras seguía su camino diario, inmerso en sus pensamientos y preocupaciones, un terrible accidente lo golpeó abrupta y devastadoramente. El sonido atronador de los neumáticos patinando, seguido del sonido metálico del metal chocando, resonó en las tranquilas calles de la ciudad. El corazón de Sergei se aceleró al darse cuenta de que algo andaba terriblemente mal. En un instante, todo se convirtió en un caos. Su coche giró fuera de control, impulsado por la implacable fuerza del impacto. El tiempo pareció congelarse cuando el vehículo de Sergei giró fuera de control, una danza mortal contra la gravedad. En medio del torbellino de emociones y sensaciones, apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba pasando. El mundo que lo rodeaba se convirtió en una confusa mancha de luces, sonidos y sombras. Cuando el coche finalmente se detuvo, Sergei sintió un dolor agudo y punzante atravesar su cuerpo. Cada respiración era una lucha, cada latido una punzada de angustia. Intentó moverse, pero quedó inmovilizado por el devastador impacto del accidente. Pronto, las estridentes sirenas de los vehículos de emergencia cortaron el aire, trayendo una sensación de urgencia y desesperación al caos que se desarrollaba ante él. Equipos de paramédicos acudieron al lugar del accidente, sus rostros serios y concentrados reflejaban la gravedad de la situación. Sergei fue sacado del vehículo destrozado con cuidado y prisa, mientras sus gemidos de dolor resonaban en el aire. Lo subieron rápidamente a una ambulancia, donde los paramédicos lucharon por estabilizarlo mientras corrían contra el tiempo para llegar al hospital más cercano. El viaje al hospital fue una agonía desgarradora para Sergei. Cada bache en el camino, cada curva cerrada, enviaba oleadas de dolor pulsante a través de su frágil y magullado cuerpo. Luchó por mantener los ojos abiertos, su mente nublada por el dolor y el miedo a lo desconocido. Finalmente, las puertas del hospital se abrieron ante él, revelando un mundo de prisa y actividad frenética. Los médicos y enfermeras se reunieron alrededor de Sergei, sus voces enredadas en un murmullo constante de órdenes e instrucciones. Lo llevaron de urgencia a la sala de emergencias, donde un equipo de cirujanos lo esperaban para comenzar los procedimientos que podrían salvarle la vida. Cada segundo era crucial, cada movimiento calculado con precisión milimétrica en la lucha contra el implacable reloj. Mientras las brillantes luces del quirófano lo envolvían, Sergei se aferró a la frágil esperanza de sobrevivir. Pensó en Inga, en su amor y en la promesa de un futuro juntos. Sus pensamientos eran un eco lejano en medio del torbellino de emociones y sensaciones que lo consumían. Mientras las hábiles manos de los cirujanos se lanzaban a la batalla por la vida de Sergei, el destino flotaba en el aire, indeciso e impredecible. El futuro pendía de un fino hilo de posibilidades, mientras el destino esperaba su decisión final. El ambiente del hospital estaba lleno de tensión y ansiedad, y la espera de la recuperación de Sergei pesaba como una carga sobre los hombros de Inga. Sentada en el pasillo estéril, observaba las idas y venidas de médicos y enfermeras, cada uno con su misión urgente y decidida. El tic-tac del reloj de la pared parecía hacer eco del rápido ritmo de su propio corazón mientras esperaba noticias sobre el estado de Sergei. Cada minuto que pasaba era una eternidad, cada segundo una agonía silenciosa que la consumía por dentro. Inga se encontró inmersa en un torbellino de emociones encontradas. La preocupación para Sergei era abrumadora, su mente se sumergía en un laberinto de miedos e incertidumbres. Se preguntó si él estaría bien, si sería capaz de recuperarse del terrible accidente que lo había dejado al borde de la vida o la muerte. A medida que las horas pasaban dolorosamente, Inga buscó consuelo en los recuerdos de los momentos felices que había compartido con Sergei. Recordó sus sonrisas, sus carcajadas, los tiernos momentos que habían compartido juntos. Estos recuerdos eran como una luz suave en medio de la oscuridad de la incertidumbre, un recordatorio del amor que los unía y la fuerza que encontraban el uno en el otro. Los demás pacientes y sus familias pasaron junto a ella, cada uno con su propia carga de preocupación y dolor. Ella los observó con simpatía, compartiendo en silencio su angustia y su esperanza de un final feliz. Mientras el sol se ponía afuera,
proyectando sus rayos dorados a través de las ventanas del hospital, Inga sintió que una sensación de resignación la invadía. Sabía que no había manera de apresurar el curso del destino, que todo lo que podía hacer era esperar y rezar por lo mejor. Finalmente, cuando la noche cayó sobre el hospital, trayendo consigo un silencio solemne, un médico se acercó a ella con expresión seria y solemne. Su corazón dio un vuelco de angustia, temiendo lo peor, pero se obligó a mantener la calma, con la esperanza brillando débilmente en su pecho. Señora, tenemos noticias sobre Sergei, dijo el médico, su voz resonó en el pasillo vacío. Inga contuvo la respiración, con los ojos fijos en él en busca de cualquier señal de esperanza. Y él es, su voz salió como un susurro tembloroso, apenas capaz de formar las palabras. El médico la miró con compasión y sus ojos transmitían una mezcla de alivio y preocupación. Sergei está vivo, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Ha sido operado con éxito, pero su estado sigue siendo crítico. Necesitará tiempo para recuperarse, pero estamos haciendo todo lo posible por él. Un suspiro de alivio escapó de los labios de Inga, sus manos temblaban por la intensidad de sus emociones. Cerró los ojos por un momento y una silenciosa oración de gratitud escapó de sus labios. Mientras miraba las estrellas titilantes en el cielo nocturno, Inga sintió una chispa de esperanza encenderse en su corazón. Sabía que el camino por delante sería difícil y lleno de desafíos, pero mientras Sergei estuviera luchando, ella estaría a su lado, lista para enfrentar cualquier obstáculo que la vida le presentara. El penetrante aroma del hospital llenó el aire mientras Inga esperaba ansiosamente fuera del quirófano. Su corazón estaba apretado por la preocupación a medida que pasaban las horas, cada minuto parecía una eternidad. Ella sostuvo sus manos temblorosas y oró en silencio por Sergei mientras los médicos y enfermeras trabajaban frenéticamente para salvarlo. Su rostro estaba pálido, sus ojos cansados reflejaban la angustia que la consumía por dentro. El sonido del equipo médico zumbando en el pasillo resonó como una melodía sombría, un recordatorio constante de la gravedad de la situación. Inga cerró los ojos por un momento, tratando de reunir fuerzas para afrontar lo que vendría después. Los minutos se convirtieron en horas y todavía no había noticias de Sergei. Cada tic-tac del reloj era un doloroso recordatorio del paso del tiempo, cada segundo una agonía silenciosa que la envolvía como una sombra. Mientras esperaba, su mente se llenó de recuerdos de los momentos que había compartido con Sergei. Se encontró inmersa en un mar de recuerdos, reviviendo cada risa compartida, cada abrazo reconfortante, cada promesa de amor eterno. El eco lejano de las voces de los médicos la devolvió a la realidad, trayendo consigo una ola de frágil esperanza. Se puso de pie, con el corazón latiéndole salvajemente en el pecho mientras esperaba las palabras que podrían cambiar el curso de sus vidas. Finalmente se abrió la puerta del quirófano y un médico se acercó a ella con expresión seria y solemne. Sus ojos cansados brillaron con la intensidad de sus emociones, revelando la gravedad de la situación. Inga, comenzó, su voz suave y compasiva. La cirugía fue un éxito, pero el estado de Sergei sigue siendo delicado. Necesitará tiempo para recuperarse por completo, pero estamos haciendo todo lo posible por él. Un suspiro colectivo de alivio llenó la sala, un hilo de esperanza tejido a través de las sombras de la incertidumbre. Inga sintió que se le quitaba un peso de encima y sus manos temblorosas encontraron cierta paz ante las reconfortantes palabras del médico. Agradeció al cielo en silencio, su gratitud desbordaba cada fibra de su ser. Mientras observaba a los médicos llevar a Sergei a la sala de recuperación, supo que el camino por delante sería arduo, pero mientras estuvieran juntos, había esperanza. El pasillo del hospital quedó en silencio mientras el médico se acercaba a Inga, con el rostro serio y los ojos llenos de preocupación. Ella lo miró con una mezcla de aprensión y miedo, sabiendo que sus palabras podrían cambiarlo todo. Inga, comenzó el médico, su voz resonó en el pasillo vacío. Necesito hablar contigo sobre la condición de Sergei. El corazón de Inga dio un vuelco en su pecho, sus manos temblaban levemente mientras esperaba las palabras que temía escuchar. Sergei sufrió graves daños en la pierna durante el accidente, continuó el médico. Buscando con los ojos de ella comprensión. Hubo graves daños en los tejidos y huesos, y existe un riesgo real de que pierda la pierna. Las palabras del médico cayeron como un peso sobre los hombros de Inga y la noticia le atravesó el corazón con un dolor profundo y punzante.
Luchó por contener las lágrimas, su mente daba vueltas por la gravedad de la situación. No puede ser, murmuró, con la voz temblorosa por la angustia. No puedo perder a Sergei. El médico colocó una mano reconfortante sobre su hombro, ofreciéndole apoyo silencioso a través de la tormenta de emociones que la atormentaban. Inga, estamos haciendo todo lo posible para salvar la pierna de Sergei, dijo con voz suave y compasiva. Pero necesitará tiempo y cuidados para recuperarse por completo. Usted es una fuente de fortaleza para él y estoy seguro de que su presencia marcará la diferencia durante este momento difícil. Inga asintió, sus lágrimas finalmente encontraron libertad mientras enfrentaba la dolorosa realidad que tenía ante ella. Se sentía impotente ante la magnitud de la situación, pero una determinación feroz ardía en su pecho, una promesa silenciosa de que estaría al lado de Sergei pasara lo que pasara. Se puso de pie con una resolución renovada, con los hombros levantados con determinación para enfrentar lo que sea que el destino les deparara. Sabía que el camino por delante sería difícil y lleno de desafíos, pero mientras estuviera al lado de Sergei, encontraría la fuerza para seguir adelante. En el silencio de la habitación del hospital, Sergei enfrentó su batalla más dura. Su cuerpo, marcado por las heridas del accidente, estaba envuelto en vendajes, testigos mudos de su lucha por la vida. Cada respiración era una batalla, cada latido un vívido recordatorio de la fragilidad de la existencia humana. Inga permaneció a su lado, una presencia constante en medio del caos de la sala. Sus ojos, llenos de preocupación y amor, nunca lo abandonaron, como si temiera que, en un momento de descuido, pudiera desaparecer para siempre. Ella sostuvo su mano con firmeza, como si su toque pudiera impartir fuerza y curación, como si su presencia pudiera ser un escudo contra las sombras que atormentaban a su amante. Sergei, susurró, su voz tan suave como la seda en el aire lleno de tensión. Vas a estar bien. Estoy aquí contigo y juntos superaremos esto. Los ojos de Sergei se abrieron lentamente, pesados por la fatiga y el dolor, pero aún brillantes de determinación. Miró a Inga, su mirada era una mezcla compleja de gratitud y desesperación. Inga, yo, no sé si puedo hacer esto, murmuró, con la voz débil y temblorosa. Es como si cada parte de mí estuviera rota, como si ya no fuera el hombre que solía ser. Inga le apretó la mano con más fuerza y sus dedos se entrelazaron en un gesto de silenciosa solidaridad. Sintió lágrimas burbujear en sus ojos, un reflejo de su propio dolor e incertidumbre ante la enormidad de la situación. Eres más fuerte de lo que crees, Sergei, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Y juntos enfrentaremos cada desafío, cada obstáculo que la vida nos depare. No estás sola, mi amor. Estoy aquí y no iré a ninguna parte. Sergei cerró los ojos y se dejó sumergir en la reconfortante promesa de las palabras de Inga. Sintió su fuerza fluir dentro de él, un bálsamo para su alma herida, una luz en la oscuridad que lo rodeaba. Y así, afrontaron juntos los días difíciles que siguieron. Cada momento era una batalla, cada aliento una victoria sobre la oscuridad que amenazaba con consumirlos. Pero se negaron a ceder a la desesperación y se aferraron a la esperanza como un ancla en medio de una tormenta. Mientras Sergei luchaba por recuperarse en su cama de hospital, la vida de Inga dio un giro aún más tumultuoso con el repentino regreso de Taras. Su reaparición trajo consigo una avalancha de emociones encontradas, desatando una tormenta de incertidumbre en el corazón de Inga. Al verlo de pie en la puerta de la habitación de Sergei, Inga se sintió envuelta por una ola de sentimientos que creía haber enterrado en lo más profundo de su ser. Tu corazón se aceleró al verlo, su rostro marcado por una mezcla de preocupación y afecto. Inga, dijo Taras, su voz suave y llena de ternura. Me enteré del accidente de Sergei. ¿Cómo estás lidiando con todo esto? Inga se vio incapaz de formular una respuesta coherente. Sus pensamientos estaban enredados en una compleja red de emociones, cada hilo la empujaba en direcciones opuestas. Quería creer que su único deber era estar al lado de Sergei, apoyarlo en su lucha por la recuperación. Sin embargo, la presencia de Taras despertó recuerdos de un pasado que había luchado por olvidar. Yo, estoy lidiando con esto, murmuró, con la voz temblorosa. Sergei está luchando, pero es fuerte. Se recuperará. Taras asintió, sus ojos fijos en los de ella con una intensidad que la hizo estremecer. Sabía, como siempre lo había sabido, que había una parte de ella que siempre le pertenecería,
un vínculo que el tiempo y la distancia no podían romper. Inga, quiero estar aquí para ti, dijo, con la voz llena de emoción. Quiero ayudarte, apoyarte en lo que necesites. Lamento mucho lo que estás pasando. Inga sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, un reflejo de la tormenta que azotaba su interior. Quería gritar, quería escapar de la confusión que la consumía, pero algo la mantenía allí, clavada en el lugar, incapaz de escapar del torbellino de emociones que la envolvía. Taras, yo, no sé qué hacer, admitió, su voz era un susurro frágil en el aire pesado. Me siento perdida, atrapada entre el pasado y el presente. No puedo dejar a Sergei ahora, no cuando más me necesita. Pero tampoco puedo ignorar lo que siento por ti. Taras se acercó a ella, su suave toque era como una brisa reconfortante en medio de la tormenta. Él tomó sus manos suavemente, sus ojos buscando los de ella con una intensidad ardiente. Inga, estaré aquí sin importar lo que decidas, dijo, con palabras llenas de promesa y esperanza. Siempre estaré aquí, esperándote. Inga se sentó en el borde de la cama de Sergei, con el corazón apesadumbrado por el peso de la decisión que sabía que debía tomar. Durante días, había luchado contra las corrientes del destino, intentando navegar en las turbulentas aguas de sus emociones. Ahora era el momento de afrontar la verdad que tanto temía. Sergei, murmuró, con la voz ligeramente temblorosa. Necesitamos conversar. Sergei se volvió hacia ella y sus ojos cansados reflejaban el agotamiento de su batalla por recuperarse. Intentó sonreír, pero Inga pudo ver la sombra de preocupación que se cernía sobre él. ¿Qué pasa, Inga? Preguntó, su voz débil pero llena de preocupación. Pareces preocupado. Inga respiró hondo, reuniendo todo el coraje que tenía dentro. Sabía que sus palabras cambiarían todo, que el curso de sus vidas se alteraría irreversiblemente. Pero ya no podía retrasar la verdad. Sergei, yo. Comenzó, pero las palabras parecieron quedarse atrapadas en su garganta. Ella lo miró y vio la expectación en sus ojos, la esperanza de un futuro juntos. Inga, ¿qué está pasando? Sergei insistió, su voz teñida de ansiedad. Inga cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas. Sabía que no podía posponer más la conversación, que era hora de afrontar la realidad. Sergei, he decidido. Su voz se apagó por un momento, pero se obligó a continuar. He decidido que es hora de seguir adelante. Las palabras cayeron por el aire como piedras, pesadas e irrevocables. Vio la confusión que se formaba en los ojos de Sergei y la sorpresa se reflejaba en sus rasgos. Podía sentir el peso de sus palabras, el impacto de su decisión haciendo eco entre ellos. ¿Heme seguir adelante? La voz de Sergei vaciló, su mirada buscando desesperadamente la de ella en busca de respuestas. ¿Qué quieres decir, Inga? Inga respiró hondo, su resolución ahora era inquebrantable. Sabía que sus palabras causarían dolor, pero también sabía que era la única manera de seguir adelante. Quiero decirte que ya no puedo esperar indefinidamente, Sergei, explicó con voz firme pero llena de tristeza. Me di cuenta de que tenemos que seguir adelante, que no podemos seguir estancados en el pasado. Sergei la miró y sus ojos tristes reflejaban el dolor de su inminente pérdida. Intentó hablar, pero las palabras parecieron escaparse de él, perdidas en la tormenta de emociones que lo consumía. Inga. Su voz era un susurro, un débil eco de su angustia. Te vas. Las lágrimas amenazaron con inundar los ojos de Inga, pero se obligó a mantenerse fuerte. Sabía que esta era la decisión correcta, incluso si le dolía más de lo que jamás había imaginado. Voy a darle una oportunidad a Taras, confesó, su voz apenas un susurro en el aire cargado de emociones. Necesito seguir adelante, Sergei. Lo siento.